Sé perfectamente que varios de los asuntos tratados aquí son extremadamente sensibles, incluso incómodos. También tengo claro que ciertos sectores militares, en especial los vinculados a la inteligencia, no suelen ser indulgentes. Si algún día llegara a aparecer sin vida en circunstancias dudosas, sería necesario revisar esta conversación y analizar lo que se dijo, porque Juan José Benítez advirtió precisamente sobre esa posibilidad. En la entrevista, el autor explicó que su libro titulado Están aquí aborda el fenómeno de los objetos voladores no identificados, sus presuntos ocupantes y, sobre todo, los secretos que, según sostiene, distintos gobiernos del mundo han mantenido ocultos. Asegura que el contenido resulta especialmente perturbador para determinadas estructuras de poder. Entre los casos mencionados, relató el testimonio de una ingeniera estadounidense que habría sido trasladada a una instalación confidencial en territorio norteamericano. Allí pasó un tiempo examinando 5 fragmentos que, supuestamente, provenían del incidente de Roswell. Según su versión, una parte significativa de los encuentros con entidades no humanas habría terminado de forma fatal para quienes los protagonizaron. Benítez, conocido por su extensa trayectoria en la investigación del misterio, recordó también un episodio ocurrido tras la publicación de una obra anterior, Materia Reservada, editada en la década de los 90. Él interpreta lo sucedido entonces como un atentado contra su vida. En la conversación insistió en que, si algo extraño llegara a ocurrirle, debería analizarse el contexto, ya que considera que su libro más reciente contiene relatos demasiado incómodos para ciertas élites. Durante la charla también mencionó que logró conservar algunas gasas con restos biológicos que fueron sometidos a estudios en laboratorios de distintas ciudades de América y Europa. Los análisis, según afirmó, coincidieron en que no se trataba de sangre humana ni perteneciente a ninguna etnia conocida, aunque determinaron que correspondía a un individuo femenino. La entrevista, emitida en el espacio Ciencia y Misterios, contó además con la participación de Andrea y Silvia Pérez Mondini. El diálogo concluyó con un intercambio dinámico de casos llamativos y episodios extraños, comparando experiencias de la ufología argentina y española. La conversación comenzó con una presentación formal del programa y una referencia al nuevo libro de Benítez. El entrevistador comentó que lo había leído con atención y que había encontrado numerosos episodios intrigantes que deseaba analizar. En un momento distendido apareció un muñeco con forma de extraterrestre al que, en tono irónico, llamaron Trump. A partir de allí, el diálogo tomó un giro hacia la situación política internacional. Benítez expresó una visión pesimista sobre el escenario global y manifestó su preocupación por el liderazgo estadounidense, señalando que la combinación de conflictos armados activos y decisiones controvertidas genera un panorama inquietante. En ese contexto surgió la pregunta sobre la posibilidad de que un presidente de Estados Unidos reconociera oficialmente la existencia de inteligencias no humanas. Benítez respondió que otros mandatarios lo habrían intentado sin éxito. Según explicó, únicamente un presidente con trayectoria militar habría tenido acceso parcial a información sensible relacionada con Roswell, mientras que los gobernantes civiles no habrían logrado superar las barreras impuestas por las jerarquías castrenses. También se mencionó la idea del need to know, planteada por Robert Bigelow, según la cual ni siquiera el jefe de Estado tendría necesariamente autorización para conocer ciertos secretos. Benítez afirmó que, tras décadas de investigación y conversaciones privadas con miembros de las Fuerzas Armadas, llegó a la conclusión de que el fenómeno ovni está bajo control de las cúpulas militares y no de los dirigentes políticos. A su juicio, el prolongado silencio en torno al caso Roswell responde a una decisión estratégica que continúa vigente. Según relató, algunos militares le han confesado que revelar abiertamente los archivos o exhibir públicamente los restos recuperados generaría una situación extremadamente compleja, difícil de gestionar tanto a nivel social como institucional. Nosotros, los militares. ¿Por qué? Porque el contribuyente puede plantear algo muy simple: si está financiando los sueldos y los sistemas de defensa, pero aún así no recibe protección frente a incursiones constantes en el espacio aéreo. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿para qué paga impuestos?
Esa inquietud no es menor. Hay otro aspecto que también resulta llamativo. Algunos agentes de inteligencia han sostenido que la verdad sobre este fenómeno sería imposible de asimilar para la sociedad. Sin embargo, también han circulado versiones distintas. En años de investigación, y al revisar la obra Están aquí, aparece un ángulo diferente de la historia. En ese libro se menciona a Philip Corso y su obra El día después de Roswell, además de una entrevista realizada al propio Corso. Allí se sugiere que ciertos contratistas estadounidenses, junto con sectores del ámbito militar, habrían realizado experimentos con personas con el fin de reproducir la supuesta capacidad de los tripulantes de aquellas naves. Controlarlas mediante la mente. La gravedad de esa posibilidad es evidente. A lo largo de décadas de trabajo, el investigador afirma haber conversado con numerosos militares que reconocieron la existencia de ensayos destinados a apropiarse de esa tecnología, incluyendo intentos de manipulación mental de aeronaves. En Están aquí se recoge el testimonio de una ingeniera aeronáutica estadounidense que fue trasladada a una instalación secreta. Durante un periodo prolongado intentó determinar la función de varias piezas que, según le dijeron, provenían del artefacto recuperado en Roswell. De acuerdo con su relato, solo logró formular una hipótesis respecto de una de esas piezas. Al integrarla en un avión de combate, esta permitiría modificar el fuselaje a través de la mente. Esa fue su deducción, las demás piezas permanecieron como un enigma. La profesional explicó que, junto con otros ingenieros civiles, fue conducida con los ojos vendados, y posiblemente bajo efectos de sedantes, a una base cuya ubicación desconocían. Quizá en el suroeste de Estados Unidos. Cada mañana acudían a un hangar donde un avión militar permanecía suspendido por cables mientras analizaban los componentes almacenados en armarios metálicos. Según les indicaron algunos uniformados con quienes entablaron cierta confianza, aquellas piezas procedían de otro hangar donde se había guardado la nave estrellada. El libro reúne numerosos episodios de gran interés y datos que el autor considera valiosos, aunque reconoce que algunos resultan especialmente sensibles. Publicar determinada información implicaba riesgos. La crítica abierta a las altas esferas militares y a los servicios de inteligencia no suele quedar sin consecuencias. Existen antecedentes de investigadores que murieron en circunstancias extrañas, personas consideradas incómodas que, según se sugiere, terminaron pagando un precio elevado. Esa posibilidad siempre estuvo presente al momento de decidir qué incluir. Se menciona incluso que ciertos métodos empleados para silenciar a individuos consistirían en provocar enfermedades de forma deliberada, simulando causas naturales como un infarto. Entre las sustancias citadas aparece la Chlamydia pneumoniae, un microorganismo que puede afectar el sistema circulatorio y favorecer la formación de coágulos. El investigador relata que, tras publicar un libro crítico sobre la desclasificación de archivos vinculados al fenómeno OVNI por parte de la Fuerza Aérea Española, obra titulada Materia Reservada, comenzó a padecer repetidos episodios de angina de pecho que derivaron en una intervención cardíaca de gran complejidad. En análisis posteriores apareció la presencia de esa bacteria. Recuerda un viaje a Perú, mientras trabajaba en la serie documental Planeta Encantado, durante el cual ocurrieron situaciones que, vistas en retrospectiva, le parecieron sospechosas. Según su interpretación, allí pudo haberse producido la ingestión del agente infeccioso, cuyos efectos se manifestarían días después con dolores torácicos progresivos hasta desembocar en un infarto. La conversación deriva luego hacia otros investigadores desaparecidos. Surge el nombre de Jacobo Greenberg, científico mexicano con quien compartió un congreso en San José de Costa Rica. Lo describe como una persona reservada, hermética en relación con sus proyectos, pero intelectualmente inquieta y rigurosa. Al enterarse de su desaparición, experimentó una profunda sorpresa y desconcierto. La figura de Greenberg quedó asociada a un misterio que, hasta hoy, continúa generando interrogantes dentro del ámbito de la investigación. Era un investigador en el ámbito neurológico con amplios conocimientos, y siempre quedó flotando la incógnita: ¿por qué se esfumó? ¿Fue asesinado? ¿Se trató de un conflicto íntimo o estuvo vinculado con sus estudios?
Hasta donde sé, el caso jamás se esclareció. ¿Usted intentó averiguar qué ocurrió con Jacobo o sintió interés en profundizar en el asunto? Durante un tiempo traté de indagar, pero al comprobar que existía un obstáculo infranqueable que bloqueaba cualquier avance, decidí dejarlo. Ese límite parecía alimentar distintas teorías sobre la desaparición de Greenberg. Algunas apuntaban a cuestiones personales y otras sugerían la posible intervención de agencias de inteligencia. Con el paso de los años, he llegado a pensar que todo estuvo más relacionado con su esfera privada. Un periodista mexicano me comentó que en aquella conferencia había un grupo estadounidense compuesto por figuras como Vale, John Keel y Andrija Puarich. Me preguntó si era posible que ellos hubieran sabido posteriormente qué le sucedió a Greenberg. Hasta donde tengo entendido, todos se enteraron de lo ocurrido, aunque dudo que alguno realizara una investigación exhaustiva. Puarich, en particular, me impresionó profundamente. Se expresó con notable firmeza sobre quienes, según él, estuvieron detrás del origen del SIDA, y expuso sus argumentos de manera que resultaban, al menos en apariencia, convincentes. Usted mencionó también que conversó con un testigo privilegiado de la casuística OVNI y de los acontecimientos registrados a lo largo de décadas, quien le solicitó discreción hasta después de su fallecimiento. Se refiere a las conversaciones mantenidas con Werner von Braun, considerado una figura central del programa espacial estadounidense y del desarrollo de misiles en Alemania. Con el tiempo entablaron cierta amistad. Según relató, hablaron de Roswell e incluso le habría dicho que los ocupantes de aquella nave eran entidades híbridas, mitad biológicas y mitad tecnológicas. ¿Podría ampliar esa información? Tuve la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones y de cultivar una relación cordial. Con el tiempo deduje que fue apartado. Poco después de abandonar la NASA, desarrolló un cáncer fulminante. Oficialmente se creyó que su salida respondía a intereses en el sector privado, pero la realidad, según entendí, fue distinta. No compartía la postura de los estamentos militares ni la política de silencio de la agencia espacial respecto a lo que el programa Apolo habría descubierto en la superficie lunar. Se sostenía que, desde la primera misión que alunizó hasta las posteriores expediciones, el objetivo principal no fue únicamente científico, sino también la recuperación de muestras vinculadas con estructuras detectadas y fotografiadas en la Luna. Esa habría sido la razón esencial de aquellos viajes. Cuando los astronautas regresaron con materiales e imágenes, von Braun se opuso a mantener la información en secreto. Consideraba que la ciudadanía tenía derecho a conocer esos hallazgos. Según esta versión, esa discrepancia fue el verdadero motivo de su salida de la NASA. La supuesta transición al ámbito privado habría sido una explicación oficial para calmar a la opinión pública. Tiempo después se enfermó gravemente y falleció, lo que algunos interpretan como una coincidencia inquietante. Además, me confió otros asuntos extremadamente delicados que rara vez he mencionado en público. En cuanto a Roswell, explicó que los ocupantes del artefacto siniestrado eran 4. 2 habrían muerto en el impacto y otros 2 permanecían con vida inicialmente. De acuerdo con ciertos testimonios militares, uno de ellos fue abatido al intentar escapar. Tanto a través de Corso como del propio von Braun y de otros miembros de las Fuerzas Armadas, se describía a esas entidades como organismos híbridos, combinaciones de componentes biológicos y tecnología avanzada. Algo que la ciencia actual aún no ha logrado materializar plenamente. Existen autómatas sofisticados, pero no seres de esa naturaleza. Desde esa perspectiva, tales entidades resultarían idóneas para misiones complejas, ya que no serían exactamente humanas. Más adelante, la conversación derivó hacia otros temas sumamente sensibles. En otro momento se dio paso a Silvia y Andrea Pérez Mondini, quienes se incorporaron a la charla. Expresaron su alegría por el reencuentro y evocaron los momentos compartidos en un congreso anterior. Una de ellas manifestó su interés por la faceta investigativa y el enfoque analítico, incluso geopolítico, del fenómeno. Planteó entonces una cuestión vinculada con el contexto actual y con afirmaciones realizadas tiempo atrás en diversas publicaciones. Señaló que investigadores como Jacques Vallée han llegado a conclusiones similares respecto a la naturaleza y las implicancias del fenómeno OVNI a lo largo del tiempo.
dejando abierta la reflexión sobre el alcance y la interpretación de tales investigaciones. Diversas investigaciones recientes sostienen que muchas de las piezas recuperadas estarían relacionadas con una supuesta capacidad de desplazar los objetos voladores mediante la mente. Esa idea ya había sido mencionada tiempo atrás, especialmente en la conversación con Philippe Corso, y más adelante quedó reflejada por escrito. Sin embargo, estas afirmaciones no son nuevas. Surge entonces la pregunta de por qué en la actualidad investigadores de gran prestigio, como Jacques Vallée, se muestran dispuestos a expresarlo abiertamente. Tal vez se deba a que hoy existen mayores fundamentos, o quizá a que ciertas barreras culturales han comenzado a ceder. Un investigador del nivel de Vallée, durante las primeras etapas de su labor en la década de los 60, se desenvolvía en un contexto complejo y restrictivo. Había numerosos factores en contra, lo que favorecía posturas cautelosas y declaraciones muy medidas. Con el paso del tiempo, ese panorama parece haberse transformado. Existe una mayor sensación de libertad para exponer hipótesis y reflexiones de manera directa. Cuando comenzaron algunas investigaciones en los años 70, casi nadie consideraba la posibilidad de que el fenómeno ovni guardara relación con la muerte. Hoy, en cambio, se han documentado múltiples casos que sugieren un vínculo significativo. No se trata de afirmar que todo el fenómeno responda a esa lógica, sino de reconocer que ciertos episodios parecen conectarse con la idea de acompañamiento de almas o de asistencia a los fallecidos. Este enfoque conduce inevitablemente hacia ámbitos tradicionalmente asociados con lo paranormal. Con el tiempo, algunos investigadores empezaron a profundizar en esos territorios. En la actualidad se analizan situaciones en las que personas cercanas al fenómeno, ya sea por haber tenido experiencias directas o por manipular presuntas evidencias físicas, describen efectos extraños que continúan en sus hogares. A esta clase de manifestaciones se la ha denominado efecto autoestopista, en alusión a la idea de que algo aparentemente se traslada con el testigo. Desde los inicios, no solo un investigador sino muchos otros advirtieron que una parte del fenómeno estaba ligada a lo que suele denominarse parapsicología. En determinadas circunstancias, la proximidad de una nave habría provocado movimientos de objetos domésticos, alteraciones en el entorno o desplazamientos inexplicables de muebles. Este tipo de sucesos encaja con los fenómenos estudiados por esa disciplina. En la actualidad, tales relatos resultan habituales dentro de la casuística ovni. Existen numerosos testimonios en los que los protagonistas narran la aparición de entidades en sus habitaciones, figuras que surgen y se desvanecen, que parecen atravesar paredes o salir por ventanas cerradas. Estos episodios refuerzan la sensación de que el conocimiento disponible sobre el fenómeno es todavía muy limitado. Cuanto más se investiga, más evidente resulta la magnitud de lo desconocido. La cuestión de la muerte destaca por su relevancia. Algunos testigos afirman haber visto a familiares fallecidos acompañados por seres de gran estatura, vestidos con trajes ajustados de aspecto metálico, similares a los descritos en múltiples encuentros con supuestos tripulantes. En ciertos relatos, esos familiares identifican a dichas entidades como guardianes o cuidadores. Casos de esta naturaleza han sido registrados en distintos países y continúan generando interrogantes acerca del verdadero alcance del fenómeno. También se han mencionado episodios vinculados con entornos militares y organismos internacionales. Un ejemplo es el testimonio atribuido a Robert Dean, suboficial que habría trabajado en el cuartel general de la OTAN en París. Según su relato, tuvo acceso a un voluminoso documento que reunía informes sobre encuentros, autopsias, imágenes y descripciones de naves y entidades. La experiencia lo dejó profundamente impresionado. Ante esa información, se intentó consultar oficialmente a la OTAN para acceder a parte de esos archivos. La solicitud no prosperó y las autoridades negaron tener conocimiento al respecto. A pesar de ello, persiste la idea de que la organización conservaría uno de los archivos sobre ovnis más completos del mundo, incluyendo material gráfico de entidades no humanas. En algunos de esos documentos se mencionaría la existencia de 3 grandes especies visitantes. No obstante, otros investigadores sostienen que la diversidad descrita en los testimonios supera ampliamente esa cifra. De acuerdo con ciertos archivos privados, se habrían contabilizado más de 1 millar de tipos distintos de seres observados a lo largo del siglo XX y XXI.
Esta variedad sugiere que, si el fenómeno tiene una base objetiva, su complejidad sería mucho mayor de lo que plantean las versiones más conocidas. Me llamaba la atención, sobre todo, según señalaba un supuesto informe atribuido a la OTAN, la existencia de una tercera especie con apariencia reptiliana, los llamados reptiloides. Aquel documento, al parecer, manifestaba inquietud por su presencia, aunque no ofrecía explicaciones claras sobre las razones de esa preocupación. Al menos, yo no encontré una justificación concreta. Supongo que la causa estaría vinculada a la violencia o a conductas agresivas, un aspecto que algunos investigadores comienzan a admitir con cautela. De acuerdo con mis indagaciones, en más de la mitad de los encuentros con supuestos tripulantes el desenlace habría sido fatal para el testigo, sin una causa evidente. Se trata de un porcentaje que resulta inquietante. Por eso, cuando alguien me consulta sobre la posibilidad de observar un objeto extraño en el cielo, suelo insistir en la prudencia. El asunto es complejo y, al mismo tiempo, fascinante. Existen episodios como el de Juan Ócar Pérez, quien relató diversas vivencias que no necesariamente fueron perjudiciales. También hay experiencias que, sin ser abiertamente dañinas, dejan secuelas psicológicas profundas, similares a un cuadro de estrés postraumático. Sin embargo, hablar de una proporción tan elevada de finales trágicos obliga a reflexionar con seriedad. Esa cifra no proviene de archivos oficiales, sino de mis propias pesquisas. Tras décadas dedicadas a este campo, he entrevistado a miles de personas. A partir de esos testimonios surge el cálculo mencionado. En los casos con desenlace adverso, las causas parecen vincularse directamente con la interacción con el fenómeno, episodios de violencia inexplicable, posibles daños colaterales o incluso maniobras de encubrimiento por parte de organismos de inteligencia. Según los relatos recogidos, la actuación de esas supuestas naves carecería de justificación. Un ejemplo relatado en Colombia describe a una familia que regresaba en automóvil hacia Bogotá después de una celebración. El conductor, un joven, viajaba acompañado por sus parientes. En el trayecto observaron una luz a un costado del camino, lo que originó la discusión habitual sobre si se trataba o no de un objeto volador no identificado. La luminosidad se desplazó hasta situarse frente al vehículo, sobre unos árboles. El muchacho detuvo el coche, descendió y, tratando de distinguir mejor lo que veía, se cubrió los ojos con la mano a modo de visera. De pronto cayó hacia atrás. Presentaba una herida profunda en la región occipital. Se especuló con la posibilidad de algún tipo de descarga o haz de energía. No se encontró una razón clara para lo sucedido. Casos similares, según diversas fuentes, no suelen difundirse ampliamente. También se mencionan episodios opuestos, en los que se habrían producido curaciones sorprendentes. Ambos extremos forman parte del mismo conjunto de relatos. En relación con la OTAN, conviene recordar la figura de Paul Hellyer, quien fue ministro de Transporte y posteriormente titular de Defensa en Canadá, país integrante de la Alianza Atlántica. Durante su gestión en la década de los 60 no otorgó relevancia pública al fenómeno. Sin embargo, tras abandonar la vida política, comenzó a referirse a supuestas entidades reptilianas infiltradas entre la población e incluso vinculadas a estructuras de seguridad en Estados Unidos. Sus declaraciones le valieron descrédito en amplios sectores. Resulta llamativo que sus afirmaciones surgieran después de que Canadá hiciera públicos numerosos expedientes oficiales correspondientes a varias décadas. Con el tiempo, algunas de aquellas ideas volvieron a debatirse a la luz de nuevas revelaciones documentales. No todos los incidentes atribuidos a agresiones involucran seres de aspecto reptiliano. También se describen entidades de baja estatura y cabeza prominente. En otro episodio ocurrido en una zona rural colombiana, un agricultor que intentó enfrentar con un cuchillo a una de estas presuntas figuras murió de forma inexplicable. Los médicos no lograron explicar cómo pudo producirse un fallecimiento por congelación en un entorno cálido. Más allá de la polémica, el fenómeno reúne relatos extraños y desconcertantes. Entre ellos se encuentra el denominado caso Zaragoza, en el que habría aparecido una figura humanoide sobre la parte frontal de un avión de combate. En un principio, el testimonio me pareció fantasioso. No obstante, la insistencia por contrastar la información me llevó a entrevistar al piloto implicado, un militar español que aseguró haber vivido aquel episodio.
Con el paso de varias semanas y tras insistir en repetidas ocasiones, logré que aceptara recibirme. Accedió a conversar conmigo con una única condición, que jamás revelara su identidad, ni siquiera después de su fallecimiento, por motivos evidentes. Aquel hombre, piloto militar, me relató que durante una práctica habitual en la base aérea de Zaragoza, en España, vivió una experiencia desconcertante. En pleno vuelo diurno, mientras realizaba maniobras rutinarias, observó cómo una figura descendía y caía sobre el morro de su casa. Según su testimonio, el individuo se aferró al fuselaje. Al principio quedó paralizado por la sorpresa, pero segundos después reaccionó e intentó sacudirse moviendo bruscamente la aeronave para desprenderlo. Finalmente, la entidad cayó hacia un costado y desapareció. El piloto confesó que aterrizó pálido y profundamente alterado, y que jamás presentó un informe oficial, convencido de que hacerlo habría significado el fin de su trayectoria profesional. Cada vez que escucho relatos de este tipo me pregunto qué busca el fenómeno con estas irrupciones, qué intención podría haber detrás de estas manifestaciones. Con el tiempo he llegado a una conclusión provisional: gran parte de estos episodios, si no la mayoría, parecen una representación cuidadosamente montada. La interacción entre estas entidades y los testigos se asemeja a una puesta en escena. Recuerdo, por ejemplo, un caso ocurrido en Estados Unidos. Un agricultor aseguró haber visto descender una nave en su terreno. De ella bajaron dos figuras altas, ataviadas con trajes de aspecto metálico. En inglés le comunicaron que necesitaban algo. El hombre, desconcertado, interpretó que pedían dinero, sacó su billetera y les entregó un billete. Los visitantes regresaron al vehículo y partieron sin más. El episodio resulta extraño, casi absurdo, como si se tratara de una prueba o de una dramatización. Algo similar sucedió con Joe Simonton, en Wisconsin. Este hombre afirmó que una nave con forma de disco descendió cerca de su propiedad. Al aproximarse, observó a dos ocupantes en el interior. Uno de ellos le indicó mediante gestos que necesitaba agua. El testigo regresó a su casa, llenó una jarra y la llevó hasta el artefacto. Mientras tanto, notó que uno de los seres cocinaba una especie de tortas en una plancha. Por señas mostró interés, y el ocupante le entregó varias. Más tarde, algunas fueron analizadas por J. Allen Hynek. Después de aquel intercambio, la nave se elevó y desapareció. La escena, nuevamente, parece una teatralización difícil de interpretar desde parámetros convencionales. En Argentina también existen relatos desconcertantes. En las proximidades de la base naval Puerto Belgrano Naval Base, en la década del 60, varios objetos fueron vistos sobrevolando la zona. Según los testimonios, dos permanecían en posición fija mientras un tercero descendía hasta quedar suspendido sobre el mar. Desde la nave habría bajado una figura portando un pequeño recipiente, con el que recogía agua marina antes de regresar al interior del artefacto. La escena se repitió varias veces y luego los objetos se alejaron a gran velocidad. El interrogante es inevitable: ¿qué sentido tendría recorrer distancias inconcebibles para recolectar agua del océano? Estos episodios comparten una característica: construyen una escenografía que, desde nuestra lógica, carece de coherencia. Tal vez se trate de algún tipo de ensayo conductual, una forma de observar nuestras reacciones, palabras y decisiones ante lo insólito. Es una hipótesis, aunque dista de ser concluyente. Tras décadas de estudio, lejos de acumular certezas, la sensación predominante es la de desconcierto. Existen centenares de informes que describen entidades muy distintas entre sí, lo que sugiere procedencias diversas. Sin embargo, las respuestas siguen siendo esquivas. Hay un aspecto particularmente llamativo: en ninguno de estos encuentros se registran manifestaciones de humor por parte de los supuestos visitantes. Si se les atribuye inteligencia, cabría esperar algún indicio de ironía o comicidad. No aparecen bromas, ni opiniones ideológicas claras, predominan advertencias, interrogantes y anuncios de eventos que rara vez se concretan. La ausencia total de humor abre otra incógnita: no comprenden esa dimensión humana o la entienden demasiado bien y la utilizan en nuestra contra. No hay forma de saberlo. Recuerdo también el caso ocurrido en Yacanto de Calamuchita, relacionado con el entonces capitán Gnotti.
En aquella ocasión se obtuvo una fotografía en la que se distinguía un objeto oscuro suspendido en el cielo. La imagen generó un fuerte impacto entre los investigadores, sobre todo por ciertos detalles que pasaron inadvertidos para muchos y que, tras un análisis minucioso, aportaron elementos inesperados al debate. Después de tantos años examinando informes, entrevistando testigos y revisando evidencias, la conclusión no es de certeza sino de perplejidad. Cuanto más se indaga en el fenómeno, más se amplía la sensación de desconocimiento. En el terreno se aprecia un caballo sin montura y sin jinete. Conversé con aquel hombre durante largas horas y me confesó que, después de tomar la imagen, investigó en la zona y supo que un gaucho había desaparecido. Se trataba, según le informaron, del dueño del animal que aparecía ensillado de manera incompleta en la fotografía. La sospecha de Gnotti y de otros investigadores era que la nave captada en el campo podría haber abducido a ese hombre, de quien nunca más se tuvo noticia. El detalle resultó llamativo porque, hasta el comentario que hiciste cuando observaste la imagen en el museo, nadie había reparado en ese aspecto ni lo había vinculado con la declaración de Gnotti. También es pertinente mencionar que la última entrevista realizada a Gnotti en vida fue la que le hizo Juanjo. En esa conversación se le mostró la fotografía y se le proporcionó toda esta información, lo que convierte ese registro en un material de gran relevancia, recuperado poco antes del Congreso. El hecho de que el caballo permaneciera en el lugar, sin su jinete, no pasó inadvertido. La presencia del objeto suspendido sobre el animal sugiere que ocurrió algo inusual. Dado que el hombre jamás reapareció y el caballo continuó en el campo, la hipótesis más razonable es que fue llevado por la fuerza o trasladado por aquel artefacto. Gnotti relató además un episodio que, según él, recibió escasa atención. El negativo original de la fotografía fue retirado por dos hombres norteamericanos que se presentaron como militares. Aceptó entregarlo con la condición de que lo devolvieran tras el análisis. Sin embargo, nunca regresó a sus manos. Se cree que quedó en poder de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Con el tiempo, se consiguió a través de Mike Rochenor, vinculado al CUFOS, una copia de segunda generación del negativo. Esa organización había sido fundada por el astrónomo Joseph Allen Hynek, y en dicha copia puede verse una dedicatoria de Gnotti dirigida a Hynek, añadida durante el revelado. A pesar de años de búsqueda del material original, jamás se logró recuperarlo, lo que refuerza la versión de que fue retirado por autoridades extranjeras. No se trata de un hecho aislado. Existen numerosos antecedentes de películas y fotografías confiscadas por fuerzas militares tanto de Estados Unidos como de la antigua Unión Soviética. Surge entonces otra incógnita, el papel de Wernher von Braun en relación con los objetos no identificados durante su etapa en Alemania. Se ha mencionado el incidente de un objeto caído o aterrizado en Magenta, Italia, en tiempos de Mussolini, así como el supuesto interés alemán por aquel artefacto. Sin embargo, en la correspondencia mantenida con él, von Braun evitaba referirse a su pasado en la Alemania nazi y nunca ofreció declaraciones sobre ese tema. Las investigaciones históricas sugieren que el régimen poseía información al respecto e incluso intentó desarrollar tecnología inspirada en esos informes, pero von Braun jamás quiso profundizar en esa etapa de su vida. Entre los casos de objetos siniestrados y presuntos tripulantes recuperados, hay uno que destaca por su singularidad. A fines de la década del 70, aviones sudafricanos habrían derribado una nave que cayó en el desierto de Namibia. Según el relato, las Fuerzas Armadas recogieron los restos y trasladaron a un grupo numeroso de seres de baja estatura y cráneos prominentes a territorio estadounidense. La magnitud del supuesto aparato, descrito como enorme, y la cantidad de entidades involucradas convierten el episodio en uno de los más intrigantes, aunque escasamente documentado. Otro incidente habría ocurrido a comienzos de los años 60 en la costa alemana, donde un objeto se precipitó sin que se esclareciera si fue abatido. Una brigada británica habría accedido al lugar y retirado cuerpos del interior del artefacto, información que, según algunas versiones, quedó bajo resguardo de la OTAN. También se menciona el llamado caso Patagonia. Allí, un aparato con aparentes fallas descendió en una zona habitada, y los pobladores se aproximaron al sitio.
Según el testimonio, los ocupantes, descritos como humanoides, entregaron un pequeño recipiente como obsequio. Situaciones similares se han relatado en distintos puntos del mundo, donde supuestas averías obligaron a descender a estas naves. En la localidad española de Peñascosa, en la provincia de Albacete, se cuenta que un artefacto permaneció posado durante varios días. Los vecinos se acercaban, llevaban alimentos y agua, e incluso la Guardia Civil habría dejado constancia de lo sucedido. Este contraste entre episodios violentos y encuentros aparentemente pacíficos evidencia la diversidad de reacciones humanas ante lo desconocido. Las respuestas de las personas frente a estos acontecimientos varían notablemente. En algunos lugares prevalece la hospitalidad, en otros, el miedo o la agresividad. Esa dualidad también apareció en un relato ocurrido en Victoria, donde un pastor afirmó haber observado durante varios días un objeto que descendía en un campo. Pequeñas figuras recogían parte de la siembra y luego se alejaban en el artefacto. Algunos vecinos pensaron que se trataba de niños que robaban. Pero esa explicación perdió fuerza al considerar que los supuestos intrusos partían en un objeto volador que se dirigía hacia una estancia cercana conocida como la Argentina. A partir de ese episodio, él decidió no volver a cortar el césped. El hecho ocurrió en Victoria. Resulta llamativo observar, Fer, cómo se repiten ciertas coincidencias en los patrones que presentan estos casos dentro de la estadística internacional. Ese, para mí, es el aspecto más revelador. Más que formular preguntas, corresponde expresar gratitud a Juanjo por su permanente disposición y reconocer que muchas de las afirmaciones que él se animó a sostener, como tantos investigadores que hablaron con firmeza cuando no era sencillo hacerlo, hoy constituyen un material de enorme valor. También nos impulsa a revisar y reconsiderar esos antecedentes. No es lo mismo analizar anomalías en la actualidad, con tecnología avanzada y abundantes referencias, que abordar episodios de las décadas pasadas, cuando muchas personas ni siquiera se atrevían a relatar lo que habían vivido. Por eso prevalecen el respeto, el afecto y el reconocimiento hacia quien continúa publicando obras que, para muchos, funcionan como verdaderos compendios de consulta. Cada libro de Juanjo se asemeja a una enciclopedia. Quienes lo seguimos desde el comienzo y procuramos transitar un camino similar sentimos que cada encuentro con él es una experiencia sumamente gratificante. Y queda pendiente aquel acuerdo que alguna vez mencionamos. Mientras recordabas el caso del pastor en Victoria, vino a mi memoria otro suceso que seguramente también investigaste. El de unas personas de un hogar cercano a esa localidad que afirmaron haber visto unas piernas suspendidas en el aire. Ese episodio me impresionó profundamente, sobre todo porque más tarde analicé hechos semejantes en Francia y en Sevilla, España. Eran prácticamente idénticos. Surge entonces la pregunta, ¿cómo pueden distintos testigos describir lo mismo sin conocerse entre sí ni tener referencias cruzadas? Ninguno tenía vínculo con los otros. Los residentes del hogar en Victoria no sabían nada de los franceses, ni estos de los más de 20 reportes registrados en la provincia de Sevilla sobre extremidades que se desplazaban desde la cintura hacia abajo. Incluso en Argentina, sobre la Ruta Nacional 5, en La Pampa, entre Catriló y Lonquimay, a comienzos de los años 2000 se informó un caso en el que un conductor iluminó con los faros lo que parecían piernas caminando. Es un antecedente fascinante que en su momento también pude documentar. Resulta asombroso repasar esta casuística casi en tiempo real. Poder intercambiar estas experiencias es un verdadero privilegio, si acaso, apenas he aportado una pequeña contribución. ¿Cómo explicar estas vivencias tan extrañas distribuidas por el mundo, con testimonios coincidentes y sin posibilidad evidente de manipulación? Una interpretación sostiene que se trata de hechos auténticos que escapan a nuestra comprensión, salvo que se considere la hipótesis de algún tipo de experimento destinado a observar la reacción humana. Imaginar al automovilista que circula de noche y ve aparecer dos pares de piernas cruzando la carretera para desvanecerse después resulta desconcertante. En varios relatos, además, se observan luces o naves cercanas, lo que sugiere una posible asociación con el fenómeno ovni. En el caso de Victoria, por ejemplo, se mencionaron dos objetos que ascendían y descendían antes de la aparición de las extremidades. También surge otra conjetura, quizá más audaz, la idea de que la realidad funcione como una simulación, similar a un entorno digital.
En los videojuegos, cuando ocurre un fallo del sistema, pueden verse fragmentos de figuras moviéndose de forma incompleta. Tal vez estas visiones recuerdan ese tipo de errores. Es una especulación difícil de confirmar, pero abre un campo de reflexión. En el sur de Argelia, en el desierto de Tassili, existen pinturas rupestres donde se representan únicamente piernas con pantalones y calzado. Se estima que tienen una antigüedad de 14.000 años. Sin embargo, en la Edad de Piedra no se utilizaban esas prendas. Alguien debió observar algo y dejar constancia de ello. Las comunidades originarias solían plasmar en grabados o tallas aquello que presenciaban, y en el norte argentino abundan registros de esa naturaleza. Esa forma de transmisión resulta especialmente significativa como herencia cultural. En cuanto al caso del médico boliviano Paul Parada, relatado hacia el final del libro, se describe un encuentro ocurrido durante un gran incendio en el este de Bolivia. Voluntarios de distintas nacionalidades colaboraban en la zona, y una noche, mientras el médico hacía guardia en una caseta sanitaria aislada, se le acercó una figura muy alta cubierta con una manta similar a las que usaban los brigadistas. En castellano perfecto solicitó ayuda. Durante unos 40 minutos, el profesional suturó una herida en su brazo izquierdo. Al finalizar, la entidad le pidió que no se asustara ante lo que estaba a punto de ver. Sobre los árboles flotaba una nave de gran tamaño. Lo más impactante fue que el médico conservó varias gasas utilizadas para limpiar la sangre. Algunas de ellas fueron sometidas a análisis en laboratorios de Boston, Brasil y España. Los resultados coincidieron en que no se trataba de sangre humana y que correspondía a sexo femenino. Este detalle generó sorpresa, ya que el testigo describía a un ser de apariencia andrógina, de rasgos atractivos y aspecto extranjero. La posibilidad de que muestras biológicas no humanas pudieran activar alarmas en instituciones generó inquietud en ciertos círculos. Se mencionó incluso la presencia de individuos que habrían mostrado interés en el asunto. Según se relató, uno de esos episodios tuvo lugar en Galicia, España, donde aparecieron supuestos agentes vinculados a la investigación. Después de que la Universidad de Santiago de Compostela concluyera el análisis realizado sobre las gasas con restos de sangre, pocos días más tarde la persona que había entregado una de esas muestras al laboratorio fue interceptada por 3 individuos. Según recordó, eran 2 mujeres y un hombre, vestidos con absoluta formalidad. Se presentaron como integrantes de la Agencia Nacional de Seguridad y le preguntaron, sin rodeos, de dónde había obtenido la gasa. Él respondió que procedía de su jardín, con la intención de proteger la fuente real. Tanto a él como a mí nos sorprendió profundamente que esos supuestos funcionarios de inteligencia conocieran los resultados del estudio universitario. La única explicación posible parecía ser que la propia institución académica hubiera comunicado la información a los servicios correspondientes. No fue el único efecto derivado del asunto. También se produjeron otras consecuencias, especialmente desde Brasil, donde varios laboratorios intentaron convencer al médico implicado de que viajara para explicar personalmente cómo había conseguido las muestras sanguíneas. El interés radicaba en que habían identificado en la sangre un microorganismo que, aparentemente, impediría la oxidación celular, es decir, el envejecimiento. De confirmarse algo así, las implicancias serían enormes, enfermedades graves podrían dejar de representar una amenaza irreversible. El tema, por su naturaleza, resulta tan fascinante como delicado y potencialmente riesgoso. En cuanto a los agentes que realizaron la visita, hablaban español y aseguraron pertenecer a un organismo que depende directamente de la presidencia del gobierno. Esa circunstancia incrementó la sensación de peligro. Si todos los laboratorios coincidían en sus conclusiones y existiera la posibilidad de tratar determinadas patologías, el hallazgo podría generar tensiones con poderosos intereses económicos. En ese escenario, la situación podría tornarse comprometida para quienes estuvieran involucrados. Los informes científicos ya habían sido distribuidos entre distintas personas, lo cual ofrecía cierta protección. La conversación también abordó cuestiones históricas y religiosas. Se mencionó que la fecha tradicional de la Navidad no correspondería necesariamente con el momento real del nacimiento de Jesús. En tiempos de María y José, los desplazamientos para empadronamiento se realizaban durante la estación seca, es decir, en verano.
Además, en el mundo pagano se celebraban festividades vinculadas al solsticio de invierno, cuando los días comenzaban a alargarse. Esas celebraciones incluían rituales en templos, banquetes e intercambio de obsequios. Con el tiempo, la Iglesia habría situado el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, en coincidencia con esas festividades preexistentes. Según esta interpretación, la decisión respondió más a razones estratégicas y culturales que a datos históricos comprobados. También se planteó la cuestión de un objeto que atravesaba el sistema planetario y que había generado especulaciones en redes sociales. La opinión expresada fue que se trataría simplemente de un cometa y que no existían motivos para alarmarse. Al mismo tiempo, se mencionó la proliferación de contenidos falsificados mediante inteligencia artificial, en los que se utiliza la imagen y la voz de personas públicas para difundir declaraciones inventadas. A pesar de acciones legales emprendidas para cerrar numerosos sitios, el problema persiste debido a la falta de una legislación eficaz que proteja adecuadamente la identidad digital. La entrevista recorrió más de medio siglo de trayectoria profesional y diversos episodios narrados en el libro más reciente del autor, muchos de ellos ambientados en Argentina y otros países de Latinoamérica. La conversación dejó abiertos varios interrogantes que podrían retomarse en el futuro, en el marco de nuevas investigaciones sobre fenómenos difíciles de explicar. Con esto concluyó el programa, marcado por el intercambio de ideas en torno a ciencia, misterio, historia y actualidad.